Vamos a dar inicio con la presente edición de clase. Estamos a día 3 de agosto del presente año 2022. En esta oportunidad contamos con la presencia de Astrid Nayeli, Sara Giselle, Floricelda, Andrea Lucía, Jocelyn, Wendy, Regina, Delmi Adelí, Michelle Alejandrina, Edwin Wilfredo, Yureni Betsaida, Axel Alexis, Sofía Gabriela Portillo, Walter Daniel, Merari Elizabeth, Rodrigo José, Dulce María, Aurelio Antonio, Carla Odalis, Casey Vanessa, Rudy Daniel, Sandra Paola, Marinette López tiene por ahí una imagen, Catherine Maelí, no tiene nada, Yara María José. Hola Marinette, bueno, aquí ya tenemos algunos otros compañeros. Jacqueline Viviana, Ani Vanessa, Claudia Michelle y Paulina Alejandra. Muy buenas noches, compañeros. Si faltó alguien, me deja saber. Yara María José, creo que tenemos por ahí. Bueno, empezamos con la presente edición de clase. Como les comenté, me avisan a las 8:30 para poder detenerme y darles la oportunidad que se terminen de reunir y afinar detalles con respecto a la tarea. Me imagino que ya leyeron, se dan cuenta que estamos entrando. Miren qué curioso, porque los estoy adelantando al derecho procesal con el objeto de que le agarren amor a lo que estamos viendo. Igual a las 8:30 yo voy a estar siempre pendiente, aunque no esté tal vez con la cámara encendida. Cualquier duda en WhatsApp me dejan saber, o si me llaman, pues igual me dejan saber. O igual si no tienen saldo y pretenden que uno le llame, yo con gusto les puedo llamar para aclarar alguna duda con respecto a la tarea del día de mañana. Creo que ya tenemos claro lo que son el tema de los grupos. La tarea está bien definida. Miren, casi todo lo que les pedí está en el libro. Obvio, pueden enriquecerlo con algún video, con alguna otra fuente, algún otro libro, algún otro contenido. Hay mucho contenido que aportar para la presente tarea. Si quiere sacar los 10 puntos, pues esfuércese, que se mire, que se evidencie el talento, el trabajo, el uso de la tecnología. Miren que a veces eso lo manifestaba en el espíritu de las leyes Juan Jacobo Rousseau al escribir que el ser humano necesita normas, necesita leyes. Hoy que no les he dado yo tantas normas, me preguntan, Lick, pero ¿en qué aplicación Lick? ¿Pero a qué hora lo va a entregar Lick? ¿Pero quiénes tienen que hacerlos? Necesitamos que, si yo hubiera venido y les doy 50 normas de cómo hacerlo, hubieran dicho, ¡hala, qué tarea más difícil! Y es necesario a veces poner ciertas normas. Yo puse las normas más generales, únicamente lo recibo mañana, la clase termina a las 9, yo lo voy a recibir hasta las 11, a las 12 lo puse para que ya no reciba. Si me lo entregan despuesito, pues ojalá tenga una buena justificación, y si no, pues va a ser sobre menos puntos. Al darle la oportunidad de hacerlo libremente, tienen ustedes la oportunidad de hacerlo en línea, de hacerlo en alguna plataforma, de hacerlo ya sea a través de un video, ya sea a través de una explicación. Pues yo quiero que me sorprendan y que se vea la dedicación. Una bonita forma de manifestarme que mi curso es de su agrado es dedicándose bastante y no acostumbrándose a hacer las cosas a medias, sino que dando ese extra. Hay que aprovechar la tecnología. También hay tantas herramientas, tantas plataformas, tantas aplicaciones que nos pueden permitir realizar un buen trabajo. ¿Qué estamos desarrollando en la tarea? Estamos viendo lo que es el derecho procesal romano. A grandes rasgos voy a explicarles qué es el derecho procesal. Pues un proceso es una serie de pasos para llegar a un fin. En este caso, ¿cuál sería el fin de un proceso? En la actualidad, el fin de un proceso es, algunos dicen la sentencia, pues viéndolo formalmente, sí, el objeto o el fin de un proceso es la sentencia, pero la sentencia es una opinión, es una decisión, es un mandato, es una imposición de una obligación, ya sea que haga algo, que deje de hacer algo, o que restituya un derecho a otra persona, o que respete el derecho de otra persona. ¿Cuál es el objeto, el fin de un proceso? Entendamos lo que es llegar a la sentencia. ¿Qué es la sentencia? Es la opinión, es el mandato, es la decisión que tiene una figura de autoridad, en este caso un tercero decididor, porque para poder entender el derecho procesal debemos entender que ese proceso es una serie de pasos para llegar a un fin, pero esos pasos, ¿quién lo da o quiénes lo dan?
lo dan las partes. ¿Qué son las partes? Son una persona o varias personas, una persona o varias personas que tienen intereses en determinada situación, en determinado derecho, en determinada acción. Esas partes, por lo regular, no están de acuerdo. Una dice, él me debe, otro dice, ya pagué, una dice, por favor que me lo devuelva, el otro dice, no, yo no debo nada. Otra persona dice, por favor que me pague lo que me debe, la otra persona dice, yo ya pagué, yo ya no debo. Esas partes en pugna, en litis, en litigio, en pleito, litigio quiere decir pleito. Esas partes contrapuestas, uno dice blanco, otro negro, llega un tercero que ambas ratifican en él autoridad. A veces vemos un programa muy famoso en la televisión, ahora también a través del YouTube, como lo es la doctora Polo. No sé si ustedes han visto un programa que se llama Caso Cerrado, donde dos personas llegan, dos o varias personas y varias personas, pero de diferente forma de pensar o de diferente petición, reconocen en ella una tercera que en base a su conocimiento, en base a su capacidad, a su solvencia, a su imparcialidad, toma una decisión con respecto a quién le asiste el derecho. En este caso, en ese programa, lo que sucede es que ellos voluntariamente se someten a ese arbitraje, a esa función que realiza la juez voluntariamente. Sin embargo, dentro de lo que es el Estado actualmente, existe en Guatemala, no estoy hablando de Roma, estoy hablando de Guatemala, un organismo. El Estado se integra de tres organismos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En este caso, el Ejecutivo es el que realiza acciones, ejecuta obras, cumple el mandato de lo que establece la ley con respecto a garantizar derechos de los ciudadanos. El legislativo lo que hace es crear esas leyes, crear esas normas, tomar decisiones de forma colegiada. El ejecutivo sería el presidente con los ministros, y el legislativo sería el Congreso con su junta directiva y con sus bancadas. Y por otro lado está el organismo judicial, que en este caso lo integra la Corte de Constitución, perdón, lo que es el organismo judicial mejor el término de la palabra. En la escala jerárquica, el organismo judicial tiene jueces, tiene salas, tiene juzgados, que son los que administran justicia. Esos jueces son parte del organismo judicial. Ese organismo judicial, hoy por hoy lo tenemos bien delimitado con respecto a qué competencias, hasta dónde alcanza a ejercer jurisdicción un juez, hasta dónde tiene un territorio asignado, una materia, un determinado propósito de existir ese juzgado. Sin embargo, en aquel entonces en Roma no existía un juez como tal. Sin embargo, sí existía un pater familia, sí existía un magistrado, sí existía una figura de autoridad que era la que hacía a veces del juez, era el que representaba, en aquel entonces la figura del juez. Hoy por hoy entendamos lo que es de parte del organismo judicial el que toma decisiones, al menos en Guatemala, a nivel de derechos privados, derecho público. Asimismo, hay otro tipo de jurisdicción, por un ejemplo, el tema del juzgado de asuntos municipales, que no es parte del organismo judicial, pero toma decisiones, y las personas, al ser parte del territorio de una comuna, de una municipalidad, se somete a lo que esa persona diga. Pues, ¿cuál es el objetivo fundamental de un proceso? Obtener una sentencia, una decisión. ¿De parte de quién? Del tercero decididor, es decir, del juez. ¿Qué están ustedes analizando en la tarea? Vamos a entender diferentes etapas dentro de un proceso en Roma, cómo en Roma se dividía en fases ese proceso. Y la primera etapa, creo que lo que les dejé que investigar, imagino que usted ya leyó, ya tiene un poco de conocimiento, y si no, pues lo invito a leer su libro, a ver videos, y va a tener una noche larga porque le va a tocar ahí sí no solo ponerse al día, sino que ponerse a trabajar para lograr consolidar información. Lo primero que vamos a ver es el proceso formulario.
Miren qué bonito, pues. La primera parte de un proceso en Roma era el proceso formulario. ¿Pudiera alguien decirme en qué página del libro se encuentra el proceso formulario? Está en el capítulo 4. La página no la tengo ahorita a la mano, pero pudiera decirme en qué página se encuentra. En la página 93. Gracias, Edwin Wilfredo. Para algunos va a ser la 93, para otros que tienen otra edición del libro va a ser tal vez la 94. Independientemente, cerca de ahí la van a encontrar. Pues el proceso formulario, miren, yo quiero que entiendan esto para que no les cueste. Formulario hace referencia a la forma, a la forma. Al decir la forma, es decir que debe llevar ciertos elementos para integrar esa forma. Las partes del proceso formulario, ¿cuáles eran, compañeros? Ahí las establecen, ¿no? Ahí las enumeran, ¿no? ¿Cuáles eran las partes del proceso formulario, compañeros? Buenas La noches, fase Liz. INJURE. La fase en Yure, ¿qué más? Andrea Lucía Gómez, ¿qué más? La Yureni fase, Betsaida. la litis Contestate. contestatio. Litis contesta. Ahí nos estamos yendo un poco adelante, pero las partes de la fórmula, mire, pues está hablando del proceso formulario, hace referencia a la fórmula. ¿Fórmula qué es? Es la forma. La fórmula tenía 4 partes. ¿Cuáles eran? Lea. Ahí están La enumeradas. fase APUD-IUDISM, creo que así se pronuncia. Dicen, esa es otra parte. Sin Las- embargo, la fórmula tenía partes. ¿Cuáles son esas? La demonstratio, la Ahí está. enunciatio, Ahí la está. condemnatio y la adjudicatio. Muchas gracias, compañera. Sara Giselle le va a dar un punto y me recuerda. Oye, Ay, gracias, Liz. mire, pues, solo ahora me va a ayudar a darle lectura. La primera parte, ¿cuál es? Usted las enumeró y dígame cuál fue la primera que mencionó. Es la demonstratio, Liz, Demonstratio. ¿Qué página está usted, compañera? en la 94. O en la 94. La demonstratio, ¿qué es? Miren, pues, la demonstratio, lea por favor lo que dice ahí. ¿Qué es la demonstratio? Consiste en una exposición de los hechos y señala la causa por la cual se lleva a cabo el litigio. Bueno, ahí la única palabra extraña que encontramos es litigio. El litigio es, entendamos lo que es un pleito jurídico, donde dos partes no están de acuerdo con respecto a un derecho, a una decisión y que pretende que se les respete. Cuando vamos que la demonstratio es como que, miren, pues ahora es fácil entender que es en un papel que se escribe y usted pone hechos. Por ejemplo, si yo estoy reclamando que quiero que me paguen un vehículo que yo vendí hace 5 años o que yo compré y no me lo han entregado, hago referencia, hechos. Por este medio, respetable juzgador, hago constar que el día 2 de febrero del año 2020 procedí a hacer entrega de la cantidad de 25,000 quetzales al señor Juan Pérez, al que le hice un depósito en el Banco Industrial, donde consta según el recibo un número tal, en favor de la cuenta número tal, a nombre de un tercero, con el objeto de que me iban a entregar un vehículo de tal y tal y tal y tal característica, y sin embargo, señor juez, a la fecha no me lo ha entregado. Los hechos, es decir, lo que motiva el uno acudir ante una persona a pedir, a exigir que le asista un derecho. ¿Me va entendiendo? La demostratio es como eso, es demostrar. ¿Cuál es la otra parte, compañera? Es la intetio, se indica la pretensión del demandante o autor. Esto es la cuestión misma en que se basa el proceso. Gracias, Sara. Miren qué importante esto, pues, y por favor, acuérdese de mí, de esto, por favor. A veces nos pasa que uno cuando encuentra la oportunidad de desahogarse, peor si no me han dado el carro que yo pagué, yo digo un montón de cosas y lleno
lleno hojas, digo un sinfín de cosas que me hacen sentir consternado, ofendido, vulnerado en mis derechos. Pero escuche bien, la intentio es esa etapa clave. Actualmente, entendámoslo así, la fórmula es la forma. Y esa forma tiene partes, y esas partes, la demostración actualmente son la descripción de los hechos, o el por qué yo requiero ese derecho. Posteriormente sigue la intención. ¿Cómo se llamaba lo que acaba de decirme, compañera? ¿Cuál es el nombre? Sara. No, no. Ah, perdón. La intentio. Va. Luego de esos hechos, ¿yo qué quiero? O sea, yo quiero, a veces yo digo, me escucharon 10 horas y al final yo no sabía qué me estaba pidiendo, si me estaba contando, si quería que yo le aplaudiera, qué quería. Pues la intentio es la petición. La intentio es qué quiero, qué intento yo acudir a que ante un tercero que decida en favor de ese derecho. Pues escuche bien, dentro de un escrito actualmente, la intención es la petición. La petición es lo que uno quiere que le responda. Al final, si sí o si no. Pero si usted no pone qué quiere, el juez no va a saber qué responderle o qué es lo que usted pretendía al momento de acudir a él. ¿Cuál es la siguiente parte, compañeros? Compañeras, por favor, siga, por Sara. Es la adjudicatio. Faculta a dicho juez a adjudicar total o parcialmente el objeto del litigio. Esta parte de la fórmula solo existirá en aquellos casos de los que se ejerce una acción divisoria. Gracias, compañera. Ahí hablamos de un término muy complejo. Yo creo que ya algunos de ustedes ya tuvieron que haberlo leído o lo van a exponer dentro de su presentación de lo que es una acción. La acción es acudir ante el juez a exigir, a pedir, a rogar, a solicitar que nos reconozca, que nos entregue, que tome una decisión en favor de lo que le estamos pidiendo. ¿Sí? Dentro de ese orden de ideas, la adjudicación es cuando esa persona al decidir entrega, dispone y dice, sí tiene razón, le voy a devolver esto, o sí tiene razón que le entreguen el vehículo que pagó, o tiene razón, en todo caso dice, bueno, que se divide y que él haga lo que quiera con su parte. Y por último tenemos la última parte. ¿Cuál es, compañera? La condenatio. La fórmula le confiere al juez la facultad de absolver o condenar al demandado. Gracias, compañera. Ahí está claro. Es cuando concedemos, en base a que tengamos en orden las tres partes de la fórmula, la cuarta parte le da el derecho al juez a que tome una decisión. Absolver quiere decir dejar sin efecto, dejar libre a una persona, es decir, no procedía. Por otro caso, si declara culpable o lo declara responsable, la otra persona debe responder en base a lo que el juez está ordenando. Y también puede ser de que él tome una decisión diferente en base a lo que se le presentó y al análisis que haga. Esa es la fórmula, es el procedimiento formulario romano. Ya dijeron en qué página está. Luego usaron dos palabras muy importantes ustedes. Lo que es la litis contestatio, que volvemos al término litis, y hagamos referencia a que la litis viene de litigio, de pleito, y contestatio es una palabra en latín. La litis contestatio es una etapa fundamental donde a una persona viene y le presenta una fórmula al juez para que le exija que cumpla, que pague o que realice una función a la cual se obligó. Esa persona, cuando se entere de que le están diciendo que no ha cumplido, que no ha pagado, que no ha realizado la actividad que tenía que haber hecho, adopta una actitud respondiendo a lo que se le está pidiendo. Puede hacer que diga, ah, sí, usted tiene razón, mañana se lo doy. O puede hacer que diga, no, está loco, yo ya le pagué. O puede hacer que diga, no, la verdad que está confundido, no era yo. O puede ser que diga, ¿qué me importa? Yo no voy a ir ahí ante el juez.
O puede ser que responda y diga, la verdad que quien me debe, realmente quien debe acá no soy yo, sino que él me debe a mí. O sea, esa litis contestatio es el momento en que responde a eso que se le está demandando. Es aparte una denuncia y aparte una demanda. Demanda viene de pedir. Acá enfoquémonos en el derecho civil, en el derecho privado civil, donde hace referencia a una demanda. Una denuncia es de carácter penal, a pesar que vamos a ver algún tipo de derecho penal romano, realmente nos interesa abocarnos a lo que es el derecho civil, porque es el que más se inspira directamente el actual con el tema de Roma. Es por eso que el alitis contestatio entonces es la forma de contestar del demandado con respecto a lo que el juez le está señalando o la conducta que se le está exigiendo. Ese proceso se dividía en dos, una fase in iure y una fase apud iudicem. ¿Dónde encontramos la fase in iure, compañeros? ¿Qué página? Todo está ahí junto. En la página 94, licenciado. Gracias, Carlita, gracias. ¿Qué dice ahí, compañera? Fase in iure. La fórmula. Es mediante la aceptación de este documento redactado por las partes que se le confiere al juez la facultad de poder condenar o absolver al demandado. Debemos tener en cuenta que lo primero que aparece en toda fórmula es la designación del juez que se hará cargo del litigio independientemente de esta generalidad. Toda fórmula debe de contener 4 partes. La demonstratio, la intentio, la condemnatio y la adjudicatio. Para ahí, para ahí. Muchas gracias, Carlita. Miren qué interesante. Hoy por hoy, nosotros no tenemos que saber de derecho, no tenemos que ser abogados, todos, pero nadie puede alegar ignorancia de la ley. Ese es un principio fundamental del derecho actualmente. Nadie puede decir, yo no sabía que era prohibido, no basta con eso para ser libres o dejar de cumplir una obligación. Hoy por hoy es común que la mayoría de personas, bendito Dios y un montón de gente que ha intervenido a lo largo de la historia, podamos tener acceso a la educación y podamos leer y podamos escribir. Sin embargo, eso no ha sido así durante mucho tiempo en diferentes lugares. Todavía existe la desigualdad de personas analfabetas y jurídicamente pasa eso. Hay personas de que tal vez saben de muchas cosas, pero de derecho saben poco. Hoy por hoy, cuando alguien tiene un problema jurídico de carácter legal, un problema judicial, una demanda, lo primero que hace una persona, independientemente quiera o no, es obligatorio acudir con un abogado, porque hay determinados juicios, máxima de carácter civil, que tiene que ver con propiedades, con dinero, con situación jurídica familiar, se requiere que vaya asistido por un abogado. De carácter familiar permite ciertas libertades donde puede o no llevar un abogado, y es opcional, pero es real de que es necesario asesorarse, es necesario consultar la ley y sobre todo al conocerla se le va a facilitar. En aquellos tiempos no todo mundo podía escribir, no todo mundo podía leer, no todo mundo podía presentar la fórmula porque no sabía las partes. Existía una figura de una persona, ahí surge la figura del abogato, como fuera aguacate. El abogado era una persona que defiende intereses no propios, sino que de un tercero. Trata de velar por la defensa de intereses de un tercero, conociendo el derecho, conociendo la fórmula, conociendo las partes. Y eso debía ser aceptado por ambas partes. ¿Para qué? Para que el juez entrara a conocer a través de ese acuerdo donde las partes se coordinaban para ver que un tercero decidiera. Porque les quiero decir algo, hoy por hoy, toda persona puede ser demandado, toda persona puede demandar. Usted va a un contrato, va tal vez a Tigo y no le cumplen con
con los datos que usted contrató, con el teléfono que usted pagó, o no le está llegando el recibo donde usted dijo, usted puede exigir que el derecho que usted adquirió a través de un contrato se lo respeten. En aquel entonces en Roma, y es donde regresamos al curso y me interesa ir agilizando un poco, no todas las personas tenían derechos. El simple hecho de entender lo que es ser persona varía. Habían personas libres y personas esclavas. Habían persona es todo aquel sujeto a la que la ley le reconoce la posibilidad de ejercer en nombre propio o en nombre de un tercero derechos. ¿Sí? Dentro de ese orden de ideas, en Roma habían personas sui generis y habían personas alieni juris. Sui juris y alieni juris. Esas personas del sui juris era el pater familia, la persona libre que no dependía de nadie, que estaba al frente de una familia y que podía disponer, hacer y deshacer con lo que le pertenecía. Todos los alieni juris eran aquellas personas que no podían ejercer en nombre propio la propiedad, no podían tomar decisiones. Hoy por hoy, en Guatemala, en aquel entonces existía algo reconocido como, miren, yo creo que ya lo están viendo ustedes en civil, el tema de la personalidad, que va de la mano con la capacidad. Y acá me va a salir un poco el tema, pero es necesario profundizarlo. La personalidad es una investidura jurídica que la ley le permite a las personas para poder ser sujeto de derecho, para poder decir yo compro, yo vendo, yo me caso, yo reconozco, yo regalo algo en nombre propio. Es mío, yo lo dispongo y hago lo que quiero, porque tengo personalidad. Sin embargo, la personalidad tiene un atributo fundamental para poder materializarse. Ese se llama la capacidad. Actualmente en Guatemala hay capacidad de goce y de ejercicio. Miren qué curioso, porque me dirá usted, entonces todas las personas tienen personalidad. Pues mire, pues, es algo que muchos juristas, muchos conocedores, muchas personas se contradicen. Unos dicen, sí, todas las personas tienen personalidad. Otros dicen, no, solo tienen personalidad aquellos que nacen vivos. Porque hay personas que lamentablemente mueren al nacer. Por otro lado, hay otras personas que dicen, Lick, sí, ya es hora. ya es hora, perdón que le Va, interrumpa. no tenga pena. Voy a tratar de terminar esto luego. Gracias por su observación, Carlito. Bueno, pues otros dicen, no, la persona debe nacer y vivir para que se le reconozcan sus derechos. En Guatemala, una persona con el hecho de ser concebida, de ser el óvulo engendrado por el esperma y que ahí salga el soplo de vida, esa persona ya goza derechos, ya goza protección. Es por eso que el Estado no permite el aborto, porque el aborto hace referencia a eso, a que ya en el vientre de una madre, si el óvulo ya fue fecundado por el esperma, ya eso es una persona y el Estado se organiza para proteger la persona humana. Entonces, matar a una persona voluntariamente de parte del Estado estaría contrariando esa orden global, esa orden interna, esa orden constitucional de velar por la vida. ¿Sí? Sin embargo, hay muchas luchas a nivel mundial con respecto a la autorización del aborto. En Guatemala está permitido el aborto de carácter terapéutico. Sin embargo, algunas personas no reconocen el hecho de que una madre pueda decidir sobre la vida de un hijo, ya que eso no es decidir sobre su cuerpo, sino que es decidir sobre el cuerpo de una persona. Es como que yo pudiera decir quién mata, quién muere y quién vive. Sin embargo, no es ese el objetivo de esta clase. Con respecto a la capacidad hay de goce y de ejercicio. De goce la que todos tenemos, solo por ser personas. De gozar, disfrutar un derecho. De ejercicio, actualmente muchos de ustedes están en esa edad de 18 años que ya empiezan a poder comprar en nombre propio, a ir a tener su contrato, a tener responsabilidades ya en nombre propio, ya no en nombre de sus padres, no necesita la aprobación o el visto bueno de sus padres, sino que ya a nombre propio. Esa capacidad
Hago referencia porque a eso, porque en aquel entonces en Roma, no todas las personas podían ser parte de un proceso, solo los que eran sui generis, solo los que eran libres totalmente. Esas personas podían ir ante un juez para iniciar una acción, para iniciar un proceso formulario, para que gozara de sus etapas de lo que es la fase in iure y la fase apud iudicem, ¿sí? Pero por medio de una persona, y esa persona, ¿quién? Solo los que eran libres. Habían personas que eran los libertos, que obtenían su libertad, y estaban los ingenuos, que eran aquellos que nunca habían sido esclavos. Y estaban los esclavos, que eran personas que no gozaban de su libertad, y estaban los que eran totalmente libres en base a su estado, porque el estado era un estado civil, era un estado familiar, era un estado civil. Miren qué curioso. Dentro de ese orden de ideas, el proceso formulario, la primera etapa del formulario era como cuando actualmente usted presenta un escrito y se lo revisan al momento de presentarlo en el tribunal o en la judicatura y le dicen, ah, sí, cumple con las partes, cumple. La primera ahí creo que la compañera leyó, que era designar ante qué juez iba a conocer ese expediente o esa petición, porque si usted lo va a pedir donde no es, esa acción no procede. Pues tiene que saber que va a ir al juez, el cual puede decidir sobre el objeto que usted va a exigir que se le tutele un derecho. Pues esa fórmula, si cumple las expectativas, pasa a la primera parte. Y si no, se lo rechazan y le dicen que vaya a completarlas. Pues en aquel entonces la primera parte se llamaba in iure, era como una forma de interpretar lo que las partes acudían a buscar, a exigir, darle forma, y lo escribían, y si estaban de acuerdo, daban su consentimiento, lo elevaban. ¿A qué? A la fase apud iudicem. Y esa fase apud iudicem era la fase de la decisión del juez. Era cuando el juez conoce a ambas partes, las escucha, ve las pruebas, escucha lo que dicen expertos, le presentan documentos, hay testigos, pues todo eso es actualmente. En aquel entonces la fase apud iudicem era cuando el juez examinaba todo lo que se le presentaba en la fase in iure. Y él tomaba una decisión. Esa decisión actualmente se conoce como sentencia. Y ahí ya vimos, miren lo que es el proceso formulario, lo que es la fase in iure, lo que es la fase apud iudicem, lo que es la litis contestatio. Solo nos faltan lo que son las acciones del derecho. ¿Dónde están las acciones del derecho en el derecho romano, compañeros? ¿Dónde está en el libro, por favor? Y con eso vamos a ir terminando. ¿Qué página es, compañeros? ¿101? ¿Qué dice ahí, compañera? Clasificación de las acciones. Ahí está. Perfecto. Necesito que lean eso para mañana. Bueno, que me lo presenten ahí en la tarea y mañana no vamos a ver los videos, no, que les voy a hacer preguntas mañana porque como ya van a hacer su tarea, van a tener todo en orden, van a tener fresquecito el conocimiento. Les voy a pedir que por favor lean el capítulo 1 y 2 del libro y mucho de lo que les estoy hablando la tarea está en el capítulo 4. Eso les voy a preguntar para el examen. Mañana ya voy a realizar el examen para que tengamos un poco idea. Es muy similar a la hoja de trabajo que le presenté al laboratorio, solo que van a venir muchas más preguntas porque se lo estoy haciendo con mucho cariño. Por favor, ¿Y quiere enciendan que le ayudemos a hacer el examen, dice el licenciado? Ahí vamos a ver, gracias Odalis, con gusto, vamos a ver cómo les pido apoyo. Enciendan su cámara, por favor. Y con eso nos vamos a despedir, los voy a dejar trabajar ahí. Sorpréndame, por favor, con esa tarea. Yo quiero verlos que se excedan positivamente haciendo un buen trabajo, así va a ser su nota, ¿sí? De mi parte es todo, les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga y los dejo trabajar. Esfuércense, por favor. Va a ser para mí un orgullo poder ver esos videos con esa dedicación. No pierdan tiempo, no pierdan un minuto el video poniéndome ahí los nombres de todos, no. Eso me lo mandan aparte. Y lo que les dije y no les expliqué es de que ustedes pueden ponerle el nombre a su grupo, pónganle el que quieran. Miren qué bonito trabajar, que se llamen como quieran. Ojalá sea algo que se relacione con el derecho romano, ¿va? No van a ir a ponerse ahí los jocotes.
Pongan un nombre que se relacione con la carrera, pues. Estamos, que descansen, feliz noche. Un fuerte abrazo a todos, bendiciones. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.